Hola, te doy la bienvenida al episodio 9 de este podcast Historias de Desarrollo de Software. Hoy te voy a contar una historia de una guerra. Y con ella, como siempre, vamos a sacar un aprendizaje que nos vamos a poder llevar al desarrollo de software. El aprendizaje consiste en una forma de evitar los malos hábitos. La historia trata sobre la guerra de Vietnam. Y es que en 1971, Estados Unidos encaraba el 16º año de la guerra en Vietnam. Entonces, descubrieron algo sorprendente. Algo que dejó boquiabiertos a los jefazos de la Casa Blanca. Hicieron un estudio sobre el consumo de drogas en el frente y encontraron algo bastante llamativo. Encontraron que el apelativo del ejército yonki que corría por el país, pues no se equivocaba. Más bien era bastante acertado. Fue la primera guerra en la que el 60% de los soldados estadounidenses consumían marihuana. Además, el 70% de los soldados tomaba algún tipo de estupefaciente. Ya sabes, marihuana, heroína, morfina, opio, vamos, que se ponían hasta arriba. Entonces, el gobierno de Nixon lanzó una campaña, y a esta campaña la llamó Operación Flujo Dorado, con el objetivo de acabar con el problema de drogas en el frente. Hacían test de drogas, trabajaban con psicólogos expertos en drogadicción y hacían seguimiento de los casos. Porque algo que se sabía por entonces es que la adicción a la heroína pues se consideraba casi insuperable. Sin embargo, se encontraron con algo muy sorprendente. 9 de cada 10 soldados adictos dejaban de serlo al volver a Estados Unidos. Sí, tal y como oyes, los soldados yonkis volvían a casa y solo un 5% consumía en el primer año. Limpios de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible? Bueno, pues esto es algo que nos enseña James Clear en su increíble libro Hábitos Atómicos. Habla de esta historia y la explicación que nos da es que si quieres eliminar un mal hábito, debes hacer invisible la señal que lo desencadena, o difícil que se desarrolle el mal hábito. Los soldados americanos en Vietnam vivían en un entorno de señales continuas. Tenían compañeros adictos, a eso se le sumaba el estrés de la guerra, además tenían un acceso muy fácil a las drogas. Algo que los vietnamitas, por su parte, tenían mucho interés en que no faltara. Sin embargo, al salir del país en guerra, todo eso cambiaba. Todas esas señales desaparecían. El acceso a la heroína ya no era tan fácil, sino todo lo contrario, era muy difícil. Y el hábito, por lo tanto, se interrumpía. Y esta idea es aplicable a cualquier hábito negativo, tanto los que tengamos en nuestra vida como los hábitos malos que tenemos al desarrollar software. Cuando empiezas con una arquitectura orientada al dominio, como Clean Architecture, si no estructuras bien el código, cuando se producen esos momentos de estrés, cuando las fechas se aprietan, cuando tienes al project manager presionando, o cuando puede la pereza más que tratar de hacer las cosas bien, es fácil que acabes usando librerías dentro del dominio. Es fácil caer en ese mal hábito. Simplemente tienes que hacer un import la mayoría de las veces. Por lo tanto, lo más probable es que acabes consumiendo librerías directamente sin ocultar detalles de implementación desde el negocio de la aplicación. Es decir, desde el dominio. Y esto es un problema. Es un problema porque ocasiona un acoplamiento que es el principal problema de arquitectura en la mayoría de las aplicaciones. Este es el motivo, principalmente, por el que las aplicaciones no son escalables ni testables. Y sobre todo si el acoplamiento con es con esas librerías de infraestructura o de interfaz de usuario.
Este es el motivo por el que el software se vuelve difícil de cambiar. O cuando cambien esas librerías y frameworks que pertenecen a la tecnología y que cambian muy a menudo, acabamos rompiendo cosas del negocio de nuestro cliente. Pero como hemos aprendido de la guerra de Vietnam, de la historia de la guerra de Vietnam, podemos aplicar ese aprendizaje y podemos tratar de conseguir de hacer que la señal sea invisible para que desaparezca y hacer de esta manera el acceso al mal hábito difícil. Algo que podemos hacer en el código, cuando la tecnología lo permite, es crear barreras físicas alrededor de nuestro dominio. Es decir, podemos crear el dominio o negocio de nuestra aplicación en un proyecto, en un módulo, en un paquete o librería separado. Aquí va a depender de la tecnología en la que trabajes lo que te va a permitir hacer. ¿Qué vamos a conseguir? Pues de esta forma, esta parte del código que contiene el dominio queda aislada. Y no debería apuntar a referencias externas como librerías, salvo que se creen específicamente. Es decir, si tú quieres utilizar una librería externa, primero manualmente vas a tener que añadir la referencia a esa librería externa. Y esto es un obstáculo que te va a hacer más consciente de la acción para evitarla. Si aún así acabas creando primero la referencia y luego utilizando esa librería, en caso de que en tu equipo hagáis revisiones de código, por ejemplo, utilizando pull request, va a ser mucho más fácil por parte de un compañero identificar que se ha añadido dentro del proyecto del dominio una referencia a una librería externa. Algo que no ocurre, por ejemplo, cuando tienes un único proyecto. Esas librerías ya se habrán añadido para usarse en otra parte del código como infraestructura o interfaz de usuario. Y no supone un esfuerzo caer en la tentación de usarlas en el dominio. En un momento de pereza, simplemente lo que tendremos que hacer es hacer un import y ya está. Algo que tenemos que asumir es que estamos las personas cableados para ser perezosos. Si a eso le sumamos presiones de fechas, poca experiencia, pues es fácil que acabemos consumiendo y metiéndonos en problemas utilizando librerías dentro del propio dominio. Entonces, ¿cuál es la clave para evitar los malos hábitos? La clave es que no hay que ser más disciplinado, hay que crear un ambiente más disciplinado. Como en el ejemplo que estamos poniendo de crear un proyecto aparte para generar ese negocio de nuestra aplicación. Y además, te voy a contar otra cosa. Al revés de lo que pasó con los americanos, las estadísticas son similares. Cuando un adicto se va a un centro de desintoxicación, logra desengancharse. Pero cuando vuelve a su entorno, su barrio, el mismo en el que se enganchó, vuelven esas señales, la facilidad para consumir y llega la recaída. La forma más efectiva es reducir la exposición a la señal que causa el deseo y dificultar el acceso al mal hábito. Y esto mismo puede ocurrir en el código. Si tú estás trabajando en un proyecto donde tiene una estructura que permite tener un entorno donde no tienes que desarrollar el autocontrol para consumir librerías y frameworks dentro del dominio, cuando vas a otro proyecto que no tiene ese entorno, es fácil que acabes consumiendo otra vez, porque las personas, recuerda, estamos cableados para ser perezosos. Bien, pues hasta aquí la historia y el aprendizaje de este episodio. Espero que con la historia de hoy se haya entendido que no hay mejor autocontrol que no tener que usarlo, es decir, crear un entorno que te permita no tener que autocontrolarte, porque el entorno ya de por sí lo facilita. Si quieres recibir muchas más de estas historias y aprendizajes en tu email, suscríbete a mi newsletter en susode.com. Te dejo el enlace en la descripción del capítulo y, como siempre, te animo a que compartas este episodio si crees que puede ser de interés para alguien que conozcas. Nada más, hasta el próximo episodio.